Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor David Vázquez Guzmán, quien es un viejo conocido, ¿no? De estos Gracias, seminarios. gracias. Me da mucho gusto volverlo a ver y además comentar que él inauguró las sesiones virtuales de los seminarios de economía y finanzas y que hoy inaugura también este ciclo de Gracias. conferencias Qué honor, muchas 2022, gracias. ¿no? El doctor David Vázquez Guzmán, para quien no lo conozca, es doctor en economía por el Departamento de Economía de la Universidad de Stirling en el Reino Unido y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2012. El doctor Vázquez Guzmán, al día de hoy es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales, en la licenciatura de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues tiene experiencia en problemas de inequidad, justicia social y pobreza, y fundamentalmente pues hace investigación en temas de economía del desarrollo, la metodología económica en temas de racionalidad, el bienestar de la gente y los grupos vulnerables. Y ha escrito pues libros a este respecto, ha publicado artículos en revistas regionales, nacionales e internacionales de mucho prestigio. Y pues bueno, con el gusto de recibirte, doctor David Vázquez Guzmán, nos presenta la ponencia Ideologías subyacentes en la crisis sanitaria del 2020, efectos en la salud mental y algunos reajustes económicos. Con todo gusto, David, adelante. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho la presentación tan cándida que haces de mi trabajo. Gracias también a pues, todos los amigos que tenemos ya en Guanajuato, al doctor Carrillo, doctora Saldaña, a todos los demás. Les agradezco mucho la invitación de poder compartir esta es como una charla, es como una charla. Tiene forma de paper, pero creo que va a ser más como una charla de cosas que tocaron en nuestro tiempo, pues, en estos últimos 2 años. Te agradezco mucho, doctor. Bueno, pues, sin más ni más, ¿verdad? Déjenme, les empiezo a compartir. En alguna ocasión estoy transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿verdad? No he tenido ningún problema. Creo que una ocasión solamente, creo que dijeron que se congeló mi pantalla, ¿verdad? Si llegan a notar que me quedo congelado, así como que, así, díganme y aquí nomás le doy refresh y ya se soluciona el problema, ¿no? Pero tenemos muy buena recepción y ahorita que es viernes, no hay mucho tráfico, entonces estamos ya trabajando. Entonces, efectivamente, ¿verdad? El día de hoy les quiero compartir esta temática, ¿verdad? De algunas ideologías subyacentes, presentes en todo lo que fue la crisis sanitaria del 2020-2021. Hay gente que piensa que todavía no ha terminado, ¿verdad? Pero creo que lo más duro, pues, estuvo en este tiempo en particular, ¿verdad? Y algunas reflexiones, ¿verdad? En relación a los ajustes económicos, pues, ¿verdad? Preparo esta presentación con mucho gusto para todos ustedes, ¿no? Mi presentación va a tener cierta introducción, ¿verdad? De dónde viene esta idea, ¿verdad? De un seminario que tuvimos aquí por esas fechas, ¿verdad? Algo de metodología, pues, en relación a cuestiones de mentalidad apocalíptica, ¿verdad? Luego, ¿de dónde viene ese detonante apocalíptico? Un consenso medieval, ¿verdad? Que me voy yo un poquito atrás para establecer de dónde creo que hay esas ideas, pues, particularmente la idea del pesimista, ¿verdad? Luego, concreto con algo de red social y un poquito, ahí vamos a ver algunos datos económicos, ¿verdad? En relación a los ganadores y perdedores de esta pandemia, ¿verdad? Y discutir también por qué pienso yo, pues, que se dio este asunto amplificado, pues, sin control en relación a los medios de comunicación, en relación a la autoridad. Y voy a tratar de ofrecer alguna alternativa, ¿verdad? Alternativa basado
en la tradición antigua judaica, pues, ¿verdad? Con algunos comentarios concluyentes y referencias, pues, ¿verdad? Entonces, empiezo con el libro de las Lamentaciones, ¿verdad? 3, 22 y 23. Dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Este texto fue escrito under duress, como dicen por ahí, en un periodo muy tremendo para el pueblo judío. Estaban siendo deportados, pues, hacia Babilonia. Fue un caso histórico, ¿verdad? Aún así, el profeta Jeremías, ¿verdad? Se aventó la puntada de pensar que algo bueno debía de salir de todo esto, ¿verdad? Y este texto yo lo compartí durante ese tiempo y causaba controversia, ¿verdad? Porque en ese tiempo lo único que recibíamos eran noticias de que el mundo se iba a acabar. Después, en la película con Robert Redford, me parece, hay una figura, todos los hombres del presidente, ¿verdad? Hay una figura que se llama Garganta Profunda, ¿verdad? Que era un exagente del FBI, ¿verdad? Que les dio una instrucción a estas personas, a los periodistas, ¿verdad? Que les dijo, sigan el dinero, ¿verdad? Follow the money, ¿verdad? Esa frase, ¿no? Tan icónica, ¿verdad? Que marcó a toda una generación, ¿verdad? Seguir el dinero, ¿no? La crisis sanitaria del 2000, ¿cuánto tiempo tenemos por ahí, doctor? ¿Cuánto tiempo? Sí, usualmente es aproximadamente una hora en la charla y un ratito más Okay. en Excelente, la discusión. 40, 50 minutos, excelente. Por ahí y ya para dar espacio a la discusión y la charla, ok, ¿verdad? Gracias. La crisis sanitaria del 2019-2020 fue inédita, ¿verdad? Esta percepción, ¿verdad? Fue consciente, ¿verdad? Y abarcó todos los rincones comunicados del planeta. Pues, si bien es cierto, ya había habido algunas crisis previas, ¿verdad? Económicas, de salud. Creo que yo me voy así a la historia y creo que la única vez que hubo algo así global, ¿verdad? Creo que fue en el Arca de Noé, me parece, cuando hubo el diluvio, ¿no? Fuera de eso, no había habido un consenso tan grande, pues, de terror, ¿verdad? En base a esto, ¿verdad? Se han repensado, replanteado, revalorado la manera de hacer las cosas en casi todas las esferas de la educación, del gobierno, pues, de hacer negocios, ¿verdad? La manera de convivir incluso se ha trastocado y también la forma de cuidarse, ¿verdad? Tanto el individuo como la sociedad en conjunto. Y creo que por lo inédito del asunto y por abarcar tantas partes de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El análisis de este fenómeno requiere un tratamiento eminentemente multidisciplinario. Aquí les confieso, ¿verdad? Que cuando me pidieron, ¿verdad? Por primera ocasión, dar una perspectiva, ¿verdad? Económica, ¿verdad? En un seminario que tuvimos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo organizó el Departamento de Filosofía, ¿verdad? Queríamos tener una visión múltiple, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? No sé si era realmente para saber qué estaba pasando o si realmente fue un ejercicio terapéutico de nosotros los profesores, ¿verdad? Por no saber el qué hacer. Bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer un curso en particular, ¿verdad? Y cuando yo estuve tratando de escribir algo, digo, mi formación es economista, ¿verdad? Yo soy economista enfocado en desarrollo, ¿verdad? Soy también administrador y también ingeniero en sistemas, ¿verdad? Pero cuando me pregunté acerca de qué tratamiento darle, ¿verdad? Quise irme a cosas subyacentes a lo que había detrás. Primero que nada, pues no teníamos datos, ¿verdad? No había así como una gran cantidad de datos al respecto, no. También ningún modelo, pues, de crecimiento, ¿verdad? Funcionó, o sea, no había una explicación, ¿verdad? Y realmente el ir, pues, y platicar con mis compañeros, mis amigos, ¿verdad? Con los que pude en ese tiempo, ¿verdad? Era de estar, pues, guardados, ¿verdad? Era difícil la comunicación y todos tenían, pues, el terror, pues, en la cara, ¿no? Entonces, tengo yo algunos otros hobbies, pues, ¿verdad? Relativos a la filosofía, pues, a la metodología de la economía, ¿verdad?
discusiones, pues, metodológicas, filosóficas, religiosas, acerca del porqué de las cosas, ¿no? Y al menos en un par de audiencias que tuve, tratamos de hacer sentido de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, yo hubiera querido hablar de perturbaciones estocásticas de ciclos económicos, ¿verdad? Que no niego que se pudieran hacer, ¿verdad? O no sé si somos heterodoxos, hablar de implotación schumpeteriana, ¿verdad? O de teorías sociales de crisis. Creo que este tipo de cosas pudieran de alguna manera eufemizar el asunto, ¿verdad? De que lo que vivimos en ese tiempo fue pues un gran terror, ¿verdad? Como ya les había comentado, ¿verdad? Mi colega, el doctor Jorge Ordóñez, filósofo de formación, doctor en filosofía y especializado en filosofía, nos invitó a dar un tema, pues, y ahí dimos algunas perspectivas, ¿verdad? Mi colega Jorge, él dio la visión filosófica, mi colega Herraiz, él dio la parte estética, una parte estética, a lo mejor está muy fea la cosa, pero hubo una percepción estética, y su servidor dio una parte económica, aunque desde un punto de vista heterodoxo, ¿no? Entonces, mi parte esencial, ¿verdad?, que traté de enfocarme era tratar de seguir el incentivo económico, tratar de, entre toda la maraña de información, ¿verdad?, tratar de ver quiénes eran los que muy probablemente estuvieran beneficiados, pues, con esta pandemia, a lo mejor de manera indirecta, pero también vi que podía haber una probable causalidad, ¿verdad?, en relación al beneficio, ¿verdad? Entonces, tengo un entrenamiento exegético, hermenéutico y explicativo, ¿verdad? Y también, por la formación que tenemos todos los profesores, a ver, si hay aquí algún alumno, ¿verdad? Se ha de preguntar por qué tenemos ese PhD, ¿verdad? Todos en ese grado, pues tenemos un doctorado en filosofía, ¿verdad? Y eventualmente, pues tenemos una cierta enfoque, ¿verdad? Ya sea de filosofía, de economía, etcétera, ¿verdad? Y siempre cuando nos adentramos en esa parte de la filosofía, bueno, descubrimos que la mayoría de nosotros hacemos la ciencia, o sea, la ciencia la fabricamos nosotros, pues, ¿verdad? Independientemente de la verdad que haya detrás, ¿no? Entonces, quise yo tratar de llegar a la ideología de fondo, ¿verdad? Si es que había alguna. Y aquí una pregunta que yo tenía es, ¿cómo pueden tantas personas estar tan seguras de un mañana tan sombrío, ¿verdad? Siendo que estocásticamente pudiéramos, no sé, ahora sí que utilizar la moneda y decir, bueno, pues a lo mejor sí, mañana llega el meteorito, pero a lo mejor y mañana nos va bien. Pero era tan cierto, pues, que todas las personas tenían una seguridad de que algo malo estaba ocurriendo e iba a pasar, ¿no? Ya después utilicé mi experiencia gerencial y de negocios. Yo fui hombre de negocios por 10 años, fui gerente de negocios, fui director general comercial de empresas regionales, ¿verdad? Viajaba yo por el país, ¿verdad? Y también llegué a viajar al extranjero como hombre de negocio. Entonces, más o menos tenía yo la intuición que tienen los hombres de negocio respecto a cómo piensan, ¿verdad? Y que la mayoría de ellos pues tratan de aprovechar el evento, ¿no? Utilicé también la potencia, pues, de la teoría económica, ¿verdad? Para explicar con modelajes simples, ¿verdad? De fenómenos de mercado, ¿verdad? Los vaivenes de valor, y esa parte fue la que me interesó en ciertos sectores. De valor me refiero al aspecto financiero, pues, ¿verdad? ¿Cuáles eran las empresas que se estaban beneficiando, ¿no? Ahora, a lo mejor ya es historia, ¿verdad? Pero en el 2020, ¿verdad? Se dijo que la mitad del planeta iba a fallecer. Qué bueno que para muchos de nosotros esto ya es historia, ¿verdad? Pero muchos de nosotros estuvimos dándole ahí a las noticias y fue atroz, pues, el enterarse que el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Y a eso llegamos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Este pensamiento social desató una crisis generalizada más profunda, ¿verdad? Claro, no desestimo a los fallecidos por este mal, o sea, eventualmente no se murió la mitad del planeta, empezaron a agregarle ceros, pero no, pues es que no es 0.5, es 0.05, y luego es 0.005, y se fueron agregando los ceros, ¿verdad? De alguna manera no desestimo a las personas que fallecieron por este mal y ofrezco mis condolencias y respeto a todos los que sufrieron en alguna medida este padecimiento, ¿verdad?
Aquí pues me tuve que centrar como economista, ¿verdad? En desarrollo, ¿verdad? A contextualizar esta enfermedad, porque es una enfermedad dentro de muchas, ¿verdad? En el universo de muchos padecimientos que incluso han sido mucho más letales. Yo tenía la curiosidad por qué este padecimiento ha acaparado pues el spot, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, a finales del 2020, hubo unos papers muy interesantes. Me interesó mucho de sacerdote Sigal y Cook, del National Bureau of Economic Research, donde organizaron, gracias el día de hoy, pues, a la potencia que podemos tener acerca del software que maneja datos, ¿verdad? Que maneja noticias, ¿verdad? Hicieron un documento que organizó cerca de 10 millones de historias, ¿verdad? Acerca de la pandemia en todo el año, ¿verdad? Analizando la negatividad en el enfoque de las notas. Tenían dos escenarios. Tenemos las noticias, pues, de que el mundo se va a acabar, y tenemos las otras noticias, las de las vacunas, las de que estamos saliendo adelante, que los cuidados que estamos teniendo han sido efectivos. O sea, había de las dos partes, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? Lo que descubrieron aquí estos autores, ¿verdad? Es que lamentablemente las noticias tenían una gran demanda. O sea, no era, aquí me sirvió porque yo quería en algunas ocasiones culpar a los medios de comunicación, ¿verdad? Y no era el caso. Nuestros resultados, dijeron ellos, ¿verdad? Que our results suggest that U.S. major outlets publish usually negative COVID stories. O sea, es en el interés del que lee, el estar recibiendo las malas noticias, lo cual a mí sí me causó una gran sorpresa, ¿no? Porque es como un harakiri, ¿verdad? A lo mejor marginal, ¿verdad? Pero constante, ¿verdad? Y en esos tiempos también se acababa de estrenar, pues, la película de cine en donde este carácter, pues, ficticio, ¿verdad? Thanos, que su nombre, pues, está relacionado con este dios de la muerte, ¿no? En la película de los Avengers, ¿verdad? Hubo cerca de 2 billones de personas que vieron esta película, ¿verdad? Y también otras, en ese tiempo la película Inferno, de la saga de películas de Dan Brown, recuperan estos espíritus apocalípticos. En la película de Thanos es muy obvio que él quiere que se muera la mitad del planeta, ¿verdad? Y este tipo de películas, previo pues a la pandemia, tuvieron un trauma severo, pues, al verlas aquí les dejo la literatura, ¿verdad? Una tercera parte del planeta vio la película y yo creo que más de la mitad del planeta conocía la historia, pues, ¿verdad? ¿Cuál es ahora como dice el Eclesiastés, ¿verdad? El predicador, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Nosotros, nuestro economista, tenemos nuestro Thanos, ¿verdad? Para que no se dude, ¿verdad? Malthus, ¿verdad? Tomás Malthus, ¿verdad? Entre 1766 y 1834, ¿verdad? Influyente economista y clérigo inglés, ¿verdad? Desarrolla la teoría de la demografía con una cara no muy agradable de la raza humana. Recordemos aquí que, muchos no conocen que Tomás Malthus era economista de hobby, no era su primer trabajo. Tomás Malthus era pastor de la iglesia, me parece que la iglesia anglicana, en el Reino Unido, ¿verdad? Él recibía su sueldo por parte de la iglesia, ¿verdad? Y pues ahí él tenía muchas historias, ¿verdad? Una preparación seria como pastor, ¿verdad? Como seminarista, ¿verdad? Y él hace un recuento evolución de la población, en donde él comentaba que los seres humanos éramos propensos a utilizar nuestros recursos abundantes, pero no para mejorar nuestro bienestar. Él en sus escritos tiene ciertas maneras despectivas de dirigirse a la raza humana. Curiosamente, pues él toma esto de la misma consejería o tutoría, pues, que él tenía con sus propios feligreses, ¿verdad? Él en algunos lugares hasta escribe que los seres humanos nomás estaban pensando en reproducirse indiscriminadamente como conejos y esas cosas, ¿verdad? Bueno, en el ensayo del principio de la población de 1798,
él decía que la raza humana estaba en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaban acabando los recursos naturales hace 200 años, ¿no? Yo creo que si Malthus resucitara el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que se volvería a morir, ¿verdad? Porque en ese tiempo había cerca de 1.2 billones de personas, ¿verdad? Se habían incrementado en los últimos 100 años, en tiempo de Malthus, en los últimos 100 años la población se había duplicado. Entonces él pensaba que ya era insostenible y el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un poquito más de 7 billones de personas, proyectados 3 más para el año 2050. Yo creo que Malthus no se explicaría cómo es que logramos tener 5 veces más y todavía no estarnos muriendo, ¿no? Entonces, como que hay personas que vuelven constantemente a este pesimismo, más bien fatalismo. En cuestiones de crecimiento, por ejemplo, los modelos de Solow también son críticos en relación a esta parte de las personas, ¿no? De que hay costos, ¿verdad? Creo que hasta que vienen los modelos de capital humano, son los que ya le dan un valor positivo, pues, a la raza humana, en donde cada persona puede, a través del ingenio, pues, de la inversión, puede llegar a no solamente tener retornos positivos para sí mismo, sino para la sociedad. Entonces hay por ahí una lucha, pues, ideológica. Algunos son malthusianos, ¿verdad? Y dicen que somos muchos, ¿verdad? Entonces este enfoque pesimista generalizado, yo lo remonto pues a una visión apocalíptica, ¿verdad? De los tiempos de Zoroastro y los persas en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Esta visión, digo, todos conocemos el tipo de visión que se tiene en la Biblia, pues al final hay un libro que todo el mundo como que le tiene miedo, o sea, este tipo de visión, ¿verdad? Apocalíptica, ¿verdad? Habla de un movimiento escatológico, ¿verdad? Centrado en un fin súbito, dramático y catastrófico de la raza humana por una intervención divina, ¿no? Esta visión fue introducida por la religión católica en nuestra época después de haber sido amalgamada, pues, por la tradición farisaica en el periodo del Segundo Templo antes de Cristo, donde se mezcla la temática bíblica con un estilo bien deprimente, producto de un sentimiento muy adverso, pues. En varios de estos textos apocalípticos, ¿verdad? Es necesaria la intervención institucional, en este caso, en términos religiosos, pues es la iglesia, pues, ¿verdad? Y se necesita algo como para tener una salvación, ¿verdad? Redención. A lo mejor ahorita ya no nos acordamos, ¿verdad? Pero hace 2 años, yo cuando platicaba a las personas, yo con mis colegas, se encomendaron a la Virgen, a San Judas, llegué a platicar hasta de extraterrestres, que, o sea, la gente sacó lo que verdaderamente estaba dentro de sí, ¿verdad? Se le olvidaron sus modelos, ¿verdad? Y la gente trataba de alguna manera de racionalizar, pues, ese miedo colectivo que a muchos de nosotros incluso afectó a nuestra salud. En este caso, fuimos como a un gran funeral, ¿verdad? Mundial, en donde tenemos un miedo a la muerte, ¿verdad? No es muy agradable ir a un funeral, de vez en cuando algunos de nosotros vamos, ¿verdad? Y por algún acaso pues, nos ponemos tristes, ¿verdad? Porque pues hay una persona ahí, ¿verdad? Que falleció, la familia, pero también hay algo paradójico donde decimos es que yo no soy el del cajón y qué bueno que ya me voy, ¿verdad? Este tipo de pensamiento se hizo muy agrio, pues, en todos en ese tiempo, ¿verdad? Y hay una parte muy fuerte natural en el ser humano de tenerle miedo a esa etapa de nuestra vida que por alguna razón todos vamos a llegar, ¿no? Romanos, griegos, egipcios asociaban la idea de tiempo. Aquí esto es algo de nuestra época, ¿verdad? De 2015 años para acá. Esta idea de fallecer, ¿verdad? Se asocia con el tiempo, con la hora, pues, ¿verdad? Y la macabra personificación es por todos conocida, ¿verdad? En un ser esquelético que viste una túnica y tiene una segadora agrícola en la mano, ¿verdad? Esta figura estuvo muy presente en esos meses pasados, ¿verdad? Vámonos al efecto secundario de percibir tanto terror y tanto miedo, ¿verdad? En relación aquí utilicé algo de mis estudios, tengo algo de estudios en
adultos mayores, lo que es el bienestar subjetivo, salud física. Estuve trabajando yo cuando estaba haciendo mi doctorado, fui asistente del profesor David Bell, ¿verdad? En el Reino Unido. Él tenía estudios de bienestar, hacíamos comparativos, pues, hay datos, pues, para comparar la felicidad, el bienestar de los adultos mayores, pues, y yo seguí trabajando esta línea de investigación de desarrollo por estar relacionado con un grupo vulnerable y con un aspecto muy importante dimensional del desarrollo, que es la salud. En este caso, antes de la pandemia, ¿verdad? En la literatura geriátrica, ¿verdad? Se asociaba el papel de la depresión con la salud física. O sea, el estar triste mucho tiempo puede incluso afectar nuestra salud física, empieza particularmente con los riñones, se sigue con el hígado, sigue con el cerebro, ¿verdad? Y allí toda la literatura geriátrica, ¿verdad? Soporta el hecho de que una persona que no está deprimida es más saludable, ¿no? Entonces, aquí viendo las noticias, yo no soy médico, ¿verdad? Pero en relación a la literatura, pues que yo tuve con antaño y después con todo este asunto de depresiones, ansiedades, ¿verdad? Hay complicaciones propias de la depresión, ¿verdad? Que se asocian directamente con riesgo de ataque cardíaco, insomnio, dolor crónico, inflamaciones descomunales, problemas gástricos y en general con complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí sí doy cita de literatura médica, pues, ¿verdad? Y por otro lado, también en relación a las pruebas de laboratorio, que es algo que cubro bastante en mi documento, ¿verdad? A mí se me hacía escandaloso cuando me decían es que salí positivo, es que salí positivo. Y empecé yo a ver las pruebas, ¿verdad? Primero las de sangre, luego estas que hacían la PCR. Tenían un nivel bestial, pues, de error. O sea, las primeras pruebas tenían errores de entre el 52 y 58%, ¿verdad? De error. Ninguno de nosotros en su sano juicio nos animaríamos a dar una prueba abajo del 95%, o sea, en nuestros datos, ¿no? Pero estas pruebas eran, vaya, con ese tipo de pruebas, hacerte 3 veces la misma prueba te dice que te va a salir positivo en alguna de ellas, ¿no? Y se empezó a formar también un gran mercado alrededor de este asunto de las pruebas, ¿verdad? Este asunto, de alguna manera, se vertió en los medios de comunicación y por todos lados oíamos de muerte, ¿verdad? Vámonos a algo. Esto es algo que quiero dejar aquí, ¿verdad? Como un apartado, decir, ya teníamos esta idea previa, se nos había dicho, pues, que en los medios de comunicación, a través de todas estas enfoques, pues, en los medios de comunicación, de que estamos siendo ecocidas, de que no estamos cuidando nuestro planeta, el calentamiento global, y luego se vino este asunto de un bicho, ¿verdad?, que no sabemos qué iba a ser. Entonces, todo se conformó, pues, y muchos de nosotros sí nos enfermamos, ¿verdad? Y yo vi a muchos de mis colegas, y en lo particular en este miedo colectivo, nosotros que aparte trabajamos, pues, con nuestra mente, ¿verdad?, con nuestras emociones. Muchos de nosotros tuvimos alumnos, pues, que pedían nuestro parecer respecto a si esto iba a seguir así o no, ¿verdad? Hubo alumnos que en medio de la clase me decían, profe, espérese, ya no diga nada, nos va a cargar el payaso, ¿no? O sea, y todos sentimos este tipo de complicaciones. Éramos líderes, ¿verdad? Y al mismo tiempo nosotros estuvimos tratando de lidiar con nuestro propio miedo, ¿verdad? Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no podemos tener esa idea de que esto puede resultar bien? Vaya, ¿por qué no vino Luis Pasteur o sea, que no hubo cosas buenas antes, ¿no? ¿Dónde quedó la innovación? ¿Dónde quedó la fe, pues, en la ciencia, ¿no? Definitivamente siempre era negativa, ¿verdad? De aquí me voy de alguna manera, soportar de dónde viene esta visión apocalíptica, ¿verdad? Y me voy hasta el año 1506, ¿verdad?, donde existe una institución religiosa, ¿verdad?, que trata de avanzar sin importar, ¿verdad?, a construir una gran basílica, ¿verdad?
a la gente se le dijo que necesitaba obtener la salvación y costaba, ¿no? Muchos años después, ¿verdad? Las acusaciones, pues, que tenía esta iglesia en ese tiempo fue por cuestiones de indulgencias, ¿verdad? Iba a venir la reforma. Y en el tiempo moderno, ¿verdad? Yo sí también estuve, debido a que estuve trabajando en cuestión de inequidad y justicia en la última década, ¿verdad? Registré que en el año 2008, ¿verdad? La Iglesia Católica, que sigue siendo tanto para católicos como para protestantes, incluso para musulmanes, sigue siendo un ejemplo de hecho, generador de valores, ¿verdad? Y de pensamiento, pues, en ese tiempo estaba inmersa la iglesia en escándalos de tipo sexual, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Y en el 2008 hay un cambio radical cuando el Papa Ratzinger, ¿verdad? Hace un cambio total de pecadología. Ustedes no están para saberlos, ni yo para contarlos, pero hay un departamento dentro de la iglesia que se le conoce como la penitenciaría apostólica, que se encarga de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo regular a este departamento nadie le había metido mano, al menos tenía 800 años que nadie le había metido mano. Es el Papa Ratzinger el que en una serie de comunicados, incluso fue a las Naciones Unidas a decir que había algo muy atroz por venir, y ahí él establece un nuevo decálogo. Y dentro de los pecados nuevos que se establecieron en el 2008 fue el asunto de trabajar con material genético, es uno. Luego todo el asunto de la justicia social. Yo documento en otro de mis libros, ¿verdad? Esta parte, hay 2 pecados, o sea, ya no solamente es pecado si tienes dinero, ya es simplemente pecado, perdón, es pecado si tienes dinero de cualquier manera que lo hayas conseguido. Antes solamente la corrupción era la que se veía como pecado, y el ser inmensamente rico, ¿verdad? Y una de las otras es la cuestión de este pecado ambiental. Entonces se establecen en la agenda social, en la que nos tocó, y de hace 15 años para acá, nuevos pensamientos de que hay cosas muy importantes. Empieza el reporte de desarrollo humano, cambia, hace nuevos reportes en relación al calentamiento global. Se viene todo este asunto de la primavera árabe, ¿verdad? Y es un movimiento que a mí muy parecer, ¿verdad? Pareciera estar como orquestado, ¿no? El asunto es que la opinión pública cambia de manera radical. Yo cuando estudiaba hace 15 años, pues, estaba escribiendo mi tesis, ¿no? Un poquito más en relación a la justicia social, la inequidad. A nadie le importaba mi tema, yo tenía que decirles que era muy importante el asunto de los ricos, los pobres, ¿verdad? Pero ahora, en los últimos 5 o 6 años, yo tuve una gran auditorio, ¿verdad? De hablar de inequidad, ¿verdad? Pero hace 15, 20 años a nadie le importaba, ¿no? Entonces, yo sí veo como previo, pues, a la pandemia hubo un cambio en la opinión pública, ¿no? Vámonos a lo mejor un poquito más rápido, ¿no? Ahora a cosas más actuales, pues dejemos atrás todo este asunto medieval y el apocalipsis, ¿verdad? El día de hoy las opiniones, pues ya no las recoge la red social, sino hasta las fabrica, ¿verdad? Si ustedes tienen suficiente dinero, ¿verdad? Ustedes generan un grupo, ¿verdad? Patrocinado en el Facebook, y automáticamente ustedes obtienen muchos likes, ¿verdad? Y seguidores, ¿verdad? Si ustedes tienen suficientes millones, ¿verdad? Ustedes tienen una opinión que dar, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Los canales de mercadeo de las redes sociales abarcan anuncios comerciales, cobro de servicios, etcétera, a través de nuestra información. Vámonos un poquito. Ahora viene aquí una parte económica financiera, ¿verdad? Donde decir, bueno, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Si vemos aquí, antes, esta es la compañía Facebook, ahora ya se llama Meta, ¿verdad? Cuando yo empecé la investigación se llamaba Facebook, ¿verdad? Valía su acción, aproximadamente andaba aquí como entre los 200, más o menos, $200, más o menos. Luego se vino
la pandemia, hubo un pequeño descalabro y ellos fueron los que empezaron a, de alguna manera, a cobrar. Llegaron hasta el punto, hasta llegar hasta casi 400. O sea, Facebook duplicó en ese tiempo, ¿verdad?, el valor de su compañía, ¿verdad? Y lo mismo pasó con Twitter, ¿verdad? Aquí tenemos antes de la pandemia, ¿verdad? Y en los puntos más álgidos, ¿verdad?, llegaron a duplicar, incluso a triplicar su valor. Si esto no es un incentivo económico, entonces yo no sé qué lo pueda hacer, ¿verdad? Tenemos que la única que mantuvo su conectividad, su valor, pues ha sido Alphabet. Pero de nuevo, ¿verdad? De un valor original de cerca de 1,000 unidades, ¿verdad? Llegó a valer casi las 3,000 unidades, ¿verdad? Bajó un poquito, ¿verdad? Pero tenemos aquí los grandes ganadores, ¿verdad? O sea, había un incentivo, pues muchos de nosotros tuvimos, yo tengo, por ejemplo, familiares que son doctores, biólogos, que empezaron a publicar remedios caseros. Todos esos remedios caseros los bajaron, ¿verdad? Y se daba solamente la parte de la ciencia, y la parte de la ciencia que era la cuestión de las vacunas, ¿verdad? ¿Cuál? Pues quién sabe, cuál sea, ¿verdad? Menos la china y la rusa, ¿no? Netflix también tuvo, también como productora de contenido, ¿verdad? Fue la que ganó más, aunque también fue la que bajó más, ¿verdad? Y eso que bajó es del mes pasado, ¿eh? Ellos casi triplicaron también su valor, ¿verdad? Walt Disney se vio muy afectada al principio por la cuestión de sus parques temáticos, más que recordemos que hacen un cambio pues radical en octubre del año de la pandemia y sacan el nuevo servicio de streaming, ¿verdad? Y ahí es donde se empiezan a recuperar, donde empiezan a recuperarse parecido a como lo estaba haciendo Netflix, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Tenemos aquí grandes ganadores obvios, ¿verdad? Que de alguna manera eran los que amplificaban el mensaje, ¿verdad? Ahorita vamos más después con las grandes ganadoras, que son las compañías de fármacos, ¿no? En cuanto se generalizó la normalidad, ¿verdad? Y el mercado lo sintió hasta hace un par de meses, ¿verdad? Las acciones de las compañías que transmitían contenido cayeron abruptamente, casi después de haber llegado al doble de su valor, que era lo que les estaba comentando. Parece que el entretenimiento parece retomar sus cauces normales y entonces esto pudo haber sido solo como un mal sueño, ¿no? Vámonos al asunto de el otro estresor, pues, el otro incentivo económico. El primero era, pues, la producción de contenido, ¿verdad? Mensajes, ¿verdad? Creo que a estos señores, pues, ¿cuál es la ética? Pues el billete, ¿verdad? Si mucha gente se muere o lo que sea, bueno, pues, pero mientras yo gane dinero, estoy contento, ¿no? Cada 5 años, ¿verdad? Somos informados de nuevos tipos de enfermedades epidémicas. Esto al menos desde el año 2000, 2005, ¿no? Recordemos la gripe aviar en 2005, la porcina en el 2010, el chikungunya, que aquí en México siempre le sacamos cumbia a todo, ¿verdad? El Zika en el 2015, y en el 2020 no hubo diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el incentivo, verdad, que vemos aquí? La cuestión de los medicamentos. Los medicamentos, no sé si ustedes saben, pero aunque tienen así una caducidad, ¿verdad? Estos medicamentos, ¿verdad? Tienen una caducidad de un año y medio. Realmente duran 20 años. O sea, esto está documentado por las revistas médicas. Todo lo que digo aquí médico está documentado por revistas médicas, ¿verdad? Y tienen o sea, no tienen caducidad. Resultaría muy conveniente, pues, que pasara algo para que se le diera trámite, pues, a esas medicinas ahí que están caducas, ¿no? También déjenme les digo que a mí como economista en desarrollo, pues, se me hizo yo doy mi clase de economía en desarrollo económico, ¿verdad? Hay 2 clases que trato el tema de la salud, y pongo una lista de enfermedades, pues, que matan todos los días, ¿verdad? La malaria, el SIDA, o sea, hay una lista, pongo aquí una lista en Todaro y Smith, ¿verdad? También hay listas en Wikipedia acerca de las listas de enfermedades que matan todos los días millones de personas, ¿verdad? Cuestiones relacionadas con enfermedades gastrointestinales, que son las características de los países en vías de desarrollo, luego la de las enfermedades respiratorias, que son características de los países más desarrollados, pues, ¿verdad? A mí se me hizo muy sospechoso que una sola enfermedad
clamara ser tan mortal, ¿verdad? Y que fuera cada 5 años. En este caso, si fuera por cuestiones de importancia, ¿verdad? Creo que nos debimos haber enfocado en la malnutrición de los niños, ¿verdad? Esa enfermedad es todavía más escandalosa, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad. Yo vi Pfizer creciendo, ¿verdad? Ellos al principio no parecía que fueran a crecer porque había noticias incluso contradictorias en relación a la efectividad de las vacunas, ¿verdad? Luego ellos empezaron a meter más dinero a las redes sociales, a la televisión, diciendo lo bueno que era la vacuna, y eventualmente ellos sí ahorita casi duplican el valor de las empresas, en este caso Pfizer y Roche, son laboratorios, ¿verdad? Muy grandes, todos los demás van más o menos en la misma perspectiva, ¿no? Con la misma inercia, ¿no? Ahora, se decía que no íbamos a crecer, hemos crecido, pues, en México, en Estados Unidos. El índice Dow Jones, ¿verdad? Alcanzó un máximo histórico en el año 2020 y tiene un crecimiento todavía mayor en el 2022, ¿verdad? Y las empresas del sector tecnológico, pues, esas despegaron, pues, de manera abismal, brutal, pues, y el sector transporte, ¿verdad? Tenemos aquí el índice Dow Jones, ¿verdad? Que tenía cierto desempeño antes de la pandemia, cae un poco y luego no solamente se recupera, sino llega a niveles históricos, todo lo que es la industria, ¿no? El índice Nasdaq es todavía más enfocado. Entonces, tenemos aquí incentivos por parte de las compañías, pues, o sea, todos los que no están, relacionados con la tecnología, con la conectividad, ¿verdad? Tienen un incentivo para decir, pues que sí, muy probablemente nos vamos a morir, pero tú ven a Best Buy, cómprame la computadora, entérate en primera fila que el fin del mundo está cerca, ¿no? Entonces, ya para las últimas filminas que tengo en relación a cuáles compañías les fue bien, pues todas las relacionadas con la tecnología, Apple, Best Buy, ustedes vean ahí, ¿verdad? Los grupos más golpeados fueron los del entretenimiento tradicional, ¿verdad? Aquí pues tengo un apéndice donde digo cómo decrecieron, perdón, ¿verdad? Y algunas de estas empresas tienen que hacer un cambio estratégico en relación a dirigirse a esos mercados. Uber Eats, Didi, todos esos hicieron cambios estratégicos importantes. Las que no se han recuperado son las universidades privadas, ¿verdad? Al principio crecieron en sus acciones, ¿verdad? Pero luego, de alguna manera, pensando que íbamos a quedar en el encierro largo tiempo, pero después ya no solamente decrecieron, sino que decrecieron aún más a niveles previos que las pandemias, ¿no? No los voy a aburrir con más gráficas, pero está ahí en mi documento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue posible, pues, que se vertiera tanta información? Bueno, primero que nada, la red social no está regulada. Ha habido varios intentos, ¿verdad?, por regularla. No se ha podido regular. Siempre se han sacado, pues, el señor Zuckerberg lo llaman, pero no hay una legislación, ¿verdad?, que le aplique a él en lo particular. Con la comunicación, pues, a nivel mundial, siempre pues, se enfocan en el asunto de las enmiendas y de la libertad de expresión y así por el estilo, ¿no? Tenemos una serie de políticos que, déjenme les paso la receta, si alguno de ustedes quiere ser presidente de la República, presidente municipal, está muy fácil. Nomás digan todo lo que más digan. No ofendan a nadie, ¿verdad? Y van a ir subiendo en sus encuestas. No ofender a nadie y tener dinero para tener más netizens es la receta perfecta para el día de hoy ser elegido. Pues todos los que tenemos alguna manera, alguna convicción de algo que ofende, pues no, estamos condenados pues a permanecer ahí al lado, ¿no? Entonces, esta autoridad hecha al modo de la opinión pública que nunca se ofende, pues nunca iban a meter las manos, pues, para decir, bueno, es que es necesaria las vacunas o es necesario el estar en casa. Siempre había, de alguna manera, se le dejó esto a los grandes expertos, ¿verdad? A los paneles de expertos que también, pues, no se ponían de acuerdo, ¿no? El asunto es que
cuando no ocurren las desgracias, ¿verdad?, que se profetizaron, viene el liderazgo a decir que entonces lo malo está por venir, ¿verdad? Y se hace eco de la ideología apocalíptica con la que empecé. Entonces no está pasando nada malo, no es de que yo no tenga la razón, es que lo malo siempre está por venir. Esa fue la retórica, pues, durante ese tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que les digo, de alguna manera, para dejar esto, y de alguna manera sí pienso que es más una charla, o sea, son reflexiones de algunos puntos, pues a lo mejor, no sé, tomar algún modelo econométrico y en cuestión de crecimiento, pues poner otras cosas ahí, ¿verdad? No sé, esta cuestión de la salud, esta cosa de los incentivos de las redes sociales y tratar de alguna manera predecir, ¿verdad? Pero a mí lo que me dejó esta plática, al menos, y que lo comparto con ustedes, tan selecto auditorio, ¿verdad?, de colegas profesionales, ¿verdad?, tan preparados en cuestiones de crecimiento, de cuestiones monetarias, ¿verdad?, en cuestiones de desarrollo, ¿verdad? Sí quiero dejarles algo personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros de alguna manera sí nos vimos afectados, pues, en ese imaginario, pues, de infierno, castigo, ¿verdad?, cielo, salvación, ¿verdad?, que pudiera repetirse a lo mejor en un futuro, ¿verdad? Entonces, quisiera yo dejarles al menos algunas interpretaciones distintas, filosóficas, ¿verdad?, incluso de corte religioso, en relación a los mismos textos que están ahí siempre interpretados de manera férrea, ¿no? En este caso, de alguna manera para lograr que no tener tan mala percepción del futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Puede pasar algo bueno, puede pasar algo malo, ¿verdad? Y a mí sí me interesa la salud mental mía y la de las personas que me escuchan, pues, ¿verdad? En este tiempo, pues, en cuestiones del apocalipsis, simplemente les informo para las personas que a lo mejor llegaron a pensar, ¿verdad? Si son agnósticos, a lo mejor, bueno, y no les importa tanto esta interpretación de textos, ¿verdad? No caigan en ese ciclo vicioso, pues, ¿verdad? En relación a las interpretaciones tan duras, pues, de la Biblia, pues, que se hacen, ya ocurrieron, pues, en la tradición judía antigua se establecen pactos inalienables de salvación para la raza humana, donde se profetiza un Mesías como la piedra angular de salvación. Y si algunos de nosotros no vimos esto en estos tiempos, ¿verdad?, tan difíciles, batallamos un poquito más. Es lo que nos dicen a lo mejor los psicólogos. Usted agárrese de algo. Bueno, pues se puede uno agarrar de historias antiguas, ¿verdad?, en relación a la figura histórica de Jesús, ¿verdad? En este caso, si bien es cierto, en la tradición judaica había castigo o premio, había castigo y premio, pues, o sea, por cumplir o no cumplir los mandamientos, no era siempre el asunto de que te va a ir mal, ¿no? Entonces, hay profecías, pues, que hablan de cosas positivas, pues, no solamente cosas malas. En este caso tenemos a los profetas como Isaías, como Jeremías, ¿verdad? Y Jesús dando enseñanza de cómo esperar el fin. Él nunca dijo que se iba a acabar el mundo, pero siempre nos instó a trabajar y pues que cuando venga, pues que el Señor nos encuentre trabajando. Esto está aquí en la parábola de las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y las cabras, ¿no? Entonces, el andarle haciendo al agorero, de que pensar que todo se va a acabar, eso no ayuda a nadie. Por otro lado, también econométricamente, pues, no puede sostenerse, pues, que haya un fin inminente, ¿verdad? Entonces, el que tenga alguna visión pesimista basada en escritos sagrados, pues lea estas otras alternativas, ¿verdad? Y cambie de perspectiva o cambie de religión, ¿verdad? Creo que su salud se los va a agradecer, ¿verdad? No tengo mucho más que decir al respecto, ¿verdad? Pero es obvio para mí, respetando lo que opinen otros, ¿verdad?, que el incentivo económico de otros, pues, o la necesidad de encubrimiento de otros más, ¿verdad?, en este asunto de esta divergencia de mensajes tan duros que tuvimos, ¿verdad?, y tomando en cuenta el acrecentamiento de la conectividad de buena parte del planeta, pues pudieron tener consecuencias funestas en nosotros, en la salud, ¿verdad? Más aún cuando tenemos autoridades que parecen estar hechas a modo de la muy quisquillosa red social, ¿verdad? Donde pues nadie se atreve a decir nada que ofenda a nadie, pues.
cuando se necesitan tomar las decisiones importantes, todo el mundo sale corriendo, ¿no? Sigo aconsejando lo mismo que este señor Garganta Profunda, ya sabemos el nombre, ¿verdad? Que sigan el dinero, pues. Y si de textos sagrados se trata, ¿verdad? Cambien de religión a una que sea más benévola con el ser humano, pues, ya que lo que se predijo que iba a pasar no se cumplió. Aquí estamos todavía, ¿verdad? Y entonces vemos que sí, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, todavía, y con el favor de Dios siempre, ¿no? Conocerán la verdad, ¿verdad? Y la verdad os hará libre. Dice el texto que ustedes citan, cada oficio que ustedes tienen en la Universidad de Guanajuato, me gusta mucho, ¿verdad? Viene directamente de Jesucristo, ¿verdad? Conocer la verdad a fondo y no dejarse, pues, de alguna manera, pues, asustar, pues, por lo que digan las personas, ¿no? Les agradezco mucho y aquí les dejo para la grabación, ¿verdad? Las bibliografías de los textos que utilicé, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Vázquez Guzmán. Bueno, pues abrimos un espacio para sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues ahora es momento de hacerlo. Gracias. Adelante. Tony. Hola, ¿qué tal? Muy interesante, Doc. Nada más una duda. Por ejemplo, ¿qué tanto fue el efecto de quizás, o sea, en algún momento de la pandemia, pues a todos nos mandaron a casa, ¿no? O sea, Sí. Entonces, definitivamente tuvo que haber un efecto porque aumentó, pues, el consumo quizás de Netflix, o sea, de este tipo de entretenimiento. Entonces, ¿cómo aislar o qué tanto fue el efecto de que, pues, efectivamente todos nos movimos a casa? Entonces, pues, empezamos a consumir más televisión, más Netflix, más cosas de estas, y pues que eso haya provocado un incremento, ¿no? En el valor de las acciones, ¿no? Sí, que pudo haber estado, dices tú, bueno, hubo una afectación general, por ejemplo, aquí en cuestiones de crecimiento para México, ¿verdad? Tuvimos una afectación general negativa, ¿no? Para Estados Unidos también hubo o sea, se le pegó, pues, al crecimiento generalizado, ¿no? Yo lo que estuve viendo, porque sí estuve siguiendo este asunto de los sectores, pues, durante la pandemia, algo que no muchos hacían, ¿verdad? Estuve siguiendo, por ejemplo, el índice Dow Jones, el transporte, ¿verdad? Y yo lo que veía era que algunos sectores crecían mucho y algunos sectores decrecían mucho. En el apéndice, por ejemplo, documento la baja de valor de los negocios tradicionales, por ejemplo, todo lo que es las acciones de las aerolíneas, ¿verdad? El deporte, como ya los comentaba, ¿verdad? Entonces hubo un cambio. Yo vi esta pandemia más como un reajuste de fuerzas oligopólicas, o sea, tomando en cuenta así la noción de la economía industrial, ¿verdad? Tradicional, en donde vemos que hay un conglomerado de fuerzas, ¿verdad? En este caso creo que la tecnología, toda la conectividad, pues tenía la manera de cobrar, pues, esa ser primordial, pues, de alguna manera. Y todos los negocios que no estaban conectados, ¿verdad? De alguna manera fueron los que sufrieron, ¿verdad? Hubo, en este caso aquí, como tenemos en la gráfica, ¿verdad? No sé si por ahí va, Tony, pero no sé, tú tratas de ver de que a lo mejor estaba como que alimentada por la misma cuestión del estar en casa, ¿verdad? Piensas tú que la demanda se aumentó y que eso pudo aumentar el valor de la acción, ¿verdad? Uh-huh. Y pudo haber sido el caso, ¿verdad? Pero también ellos mismos eran los que generaban el contenido. Por ejemplo, si vemos a YouTube, a toda esta red social, o sea, te ponían los comerciales que ellos querían. Entonces no era una transmisión de datos neutral, ¿verdad? Siempre
en relación a videos virales, a remedios caseros, o sea, los quitaban de un lado y transmitían solamente lo que ellos querían. Creo que puede ser, ya hay algunos estudios, ¿verdad?, de ese caso en particular. Yo al menos quise enfocarme en la parte de las ideologías subyacentes, ¿verdad?, lo que dio pie a que las personas creyeran, la mayoría, pues, que el fin del mundo estaba cerca, ¿no? Y las afectaciones en la salud. No sé, creo que más bien esta es como una charla, una reflexión respecto a lo que pudo haber ocurrido, y está más dirigida a ustedes como mis colegas, y a mí mismo, en el sentido de que creo que no va a ser la única ocasión que quiera la red social, la información, de alguna manera poseer nuestro enfoque, ¿no? Se trató de hacer con el asunto de la guerra, pues hay gente que todavía piensa que no se va a morir del COVID, pero piensa que Vladimir Putin va a va a explotar las bombas nucleares, y hay gente que todavía vivimos, pues, en un escenario de terror. Entonces, es más por ese lado, por ese sentido, el dar este mensaje, Tony. Pero gracias. Sí, nada más ya otra última. Y entonces podríamos esperar una menor demanda de, digamos, de información negativa. O sea, digo, ya pasó lo que no pasó y luego, o sea, vamos a seguir demandando cuestiones negativas, o ya vendría la parte ahora de ahora ya queremos escuchar, pues como que todo va a estar bonito, ¿no? Pudiera pasar algo muy perverso. No sé, por ahí hay una historia que me dijeron mis padres, ¿no? Del muchacho que decía, ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, ¿no? Porque estaba aburrido y la gente iba a querer ayudarle y no llegaba el lobo. El asunto es que el lobo llegó en una ocasión, y cuando ya le mandaron, o sea, él mandó decir que venía el lobo, pues ya no le hizo caso, ¿no? Puede pasar algo perverso, puede pasar que en alguna ocasión, si llegue algo más duro, y ahorita, por ejemplo, para todo el asunto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que he estado atendiendo a varios medios de comunicación, ¿verdad?, en relación a esto, la televisión, el radio, yo lo que veo es ese mismo sentimiento apocalíptico, pero también un poquito más lavado, un poquito más escéptico. Ya podemos ver, es más, si viéramos ahorita una bomba nuclear, todo el mundo diría, no es cierto, no es cierto. O sea, no se sabe a ciencia cierta el día de hoy lo que está ocurriendo en esa región del país. Por otro lado, hay una guerra ahorita también en boga, que es la guerra entre Yemen y Arabia Saudita, y a esa guerra no se le ha dado absolutamente nada de cobertura, pero se me hace que hay más muertos allá ahorita. Si no hay más, sí hay un conflicto, hay el día de hoy un conflicto muy fuerte en Israel. Hay una tercera intifada el día de hoy, pues, de palestinos matando israelíes, y israelíes también pagándoles la factura, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor para medios de comunicación, para analistas, no sé, especialistas en comunicación, creo que sí está ahora sí que para estudiar el asunto de el efecto de los mensajes, que de veras ya no se sabe qué creer, ¿verdad? Yo al menos trato de saber qué va a ocurrir con múltiples fuentes, ¿verdad? Incluso con las que no me deja, si yo quiero entrar a Al Jazeera, si yo quiero ir a entrar a Press TV, siempre me bloquea, pues, porque pues tenemos medios americanos, ¿no? Trato de ver cuál es la percepción de allá, trato de ir a RT, de ir a Sputnik, de saber lo que está ocurriendo en aquellos lugares para tratar de al menos tener una idea, pero creo que sí va a ser una afectación muy fuerte, pues. Tanto es así, el que hayan bajado las acciones tanto de Facebook, pues, de Netflix, de Twitter, que son los que dan el contenido, el mercado ya les penalizó y ya los puso a niveles incluso previos a la pandemia, ¿no? O sea, ya no tienen ese premio, ¿verdad? El señor Zuckerberg en los 2 años de la pandemia era uno de los hombres más ricos, y ya no lo es. O sea, el medio de comunicación ha sufrido, pues, este medio que ahora ya es tradicional. Antes el medio de comunicación tradicional era la televisión, ¿verdad? Y ahora el medio de comunicación tradicional es la red social, ¿verdad?
a lo mejor íbamos a volver de nuevo a la televisión, ¿verdad? Pero yo creo que hay más preguntas. Yo pienso que está deteriorado, pues, el medio de comunicación, ¿verdad? No sé si eso, ahora sí que como le digo a mis alumnos, eso yo creo que más bien amplía la duda, ¿no? Si me permiten, yo también, o Sí. sea, con respecto a estos comentarios que hace Tony, me parece, la verdad es que bastante interesante, ¿no? En mi opinión, cuando llega la pandemia, más bien como que cambia la forma en que la gente ve la forma de entretenerse, pero que obviamente pues estamos confinados, ¿no? Y que hay una necesidad evidente de buscar alternativas que no requieran salir de casa, ¿no? Y eso pues obviamente genera el boom de lo que fue Netflix, bueno, es Netflix, pero pues en su momento obviamente hay una explosión de demanda pues, por suscripciones en Netflix, igual para otras plataformas, ¿no? Incluso, ¿no? La creación de plataformas nuevas o que ya estaban, pero que llegan a lugares como, no sé, HBO, Disney y demás, ¿no? Entonces creo que es claro, ¿no? Que el boom se va a observar durante las primeras etapas de la pandemia y claramente después, pues la gente ya comienza a desechar, pues, medios de entretenimiento que pues dejan de ser útiles porque simplemente no hay tiempo para hacerlo, ¿no? Quisiera estar sentado en su casa todo el día viendo ahora Netflix y ahora de repente HBO y ahora de repente Disney, pero pues ya en la actualidad más te queda la noche si acaso, ¿no? Sí, ya hay que ir a trabajar, ¿no? Ya. Híjole, sí, es lo más triste, pero efectivamente es lo que pasa, ¿no? Y también creo que a raíz del asunto de la pandemia, pues también el discurso en redes sociales, pues ha cambiado bastante, ¿no? Y pues la gente también como forma de entretenimiento, pues comienza a difundir ideas, ¿no? Y como tú bien comentabas en su momento, ¿no? Pues noticias verdaderas o falsas, o simplemente hipótesis sobre el fin del mundo, o pues simplemente creencias de lo que puede pasar, ¿no? Y ese discurso yo creo que llegó para quedarse, ¿eh? Porque pues la gente se da cuenta de lo fácil que es difundir información, ¿verdad? Y que pues ahora sí que vaya para todos lados, ¿no? Y eso se puede analizar básicamente con lo que se llaman las redes sociales, ¿no? Y ver cómo estos perfiles, ¿no? Pues se van generando y van creciendo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Se cada vez más importantes, ¿no? Y habrá que ver en todo caso, ¿no? O sea, qué tanto esos perfiles que son más importantes en la difusión de información, pues dan información verídica, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante, ¿no? Como parte, pues, de lo que se podría hacer a raíz de tus reflexiones. No, gracias. Yo les comenté a algunos alumnos que ya somos una nueva generación y ya no nos vamos a dividir, yo creo, por estrato de edad, ¿no? Yo creo que a lo mejor ya todos somos covidianos, ¿no? Tenemos ya esta mentalidad de esto que ocurrió, de alguna manera como que lo estamos tratando de procesar, ¿verdad? Dejando en el pasado. A mí me sigue pareciendo muy interesante el hecho de que llegamos a pensar de que el mundo se iba a acabar, o sea, y en medios sociales, y en medios académicos, no solamente en medios religiosos, ¿verdad? Yo escuché incluso a alguna maestra decir, no, pues es que ya ahora lo que vienen es la baja efectividad de los antibióticos y lo que sigue es que ya no tengan efecto los antibióticos y que nos vamos a morir. O sea, una constante pesimista, ¿verdad? Y si algo yo pudiera dejar con esta, mi charla, mi plática, mis reflexiones, ¿verdad? Es al menos dejar una duda sana respecto al futuro, primero que nada, ¿verdad? Claro, tenemos una función en relación a lo economista que somos, ¿verdad? A los líderes de opinión que llegamos a ser, ¿verdad? Y creo que sí podemos de alguna manera tomar en cuenta que si hay un caldo de cultivo, pues en este caso, como mencioné yo, ¿verdad? Una iglesia del tamaño de la Iglesia Católica tratando de difulminar, pues, la atención a otros temas que no fueran los asuntos de la pederastía, de los abusos del clero, ¿verdad? Y que son particularmente en esos tres aspectos, que el mundo se va a acabar, que hay mucha injusticia social y que algo vamos a hacer con la genética, que vamos a hacer que el mundo explote, ¿no? Ahí están los mensajes, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Bueno, pues la lucha entre ricos y pobres, ¿no? O sea, porque de veras el día de hoy esta mentalidad, ¿verdad? Es un caldo de cultivo, ¿verdad? Ya todo se quiere ver en materia de explotación, todo se quiere ver en relación a esa crítica, pues, de los buenos y los malos.
la polarización es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, simplemente estar conscientes de esas cosas, porque primero lo que tenemos que garantizar nosotros como académicos es nuestra propia salud, ¿verdad? Porque el estar analizando tanta información puede llegar a ser nocivo. Vaya, ahorita hay grandes temas ahorita relativos pues a la inflación, ¿verdad? Aquí estuvo el doctor Esquivel, el subgobernador del Banco de México, ¿verdad? Nos hablaba acerca de, bueno, de una inflación relativa a una sana actividad económica, a un volver a la actividad económica, pero en ocasiones tenemos el discurso de, bueno, es que la inflación, es que ya nada alcanza. Y parece ser, ¿verdad?, que el día de hoy sería la nota, a lo mejor, bien dices, doctor, a lo mejor y llegó para quedarse, pero también pues creo que nosotros podemos tener, al menos yo, por ejemplo, cuando hablo en medios de comunicación, ¿verdad?, si muestro una posibilidad de que no necesariamente lo malo puede ocurrir, sino que no, también puede ocurrir esa parte positiva. Es novedoso, claro, ¿verdad? Causa un poco de escepticismo, ¿verdad? Y dicen, no, pues a lo mejor no, es que la gasolina va a llegar a 30 pesos y el dólar va a subir a 30 por dólar, ¿verdad? Hay el día de hoy, o sea, hay que romper esos vicios. Ahora también, por el asunto de los espíritus animales keynesianos, ¿no? O sea, si todos llegamos a pensar, ¿verdad?, que esto se va a derrumbar, ¿verdad?, puede llegar a ocurrir que se convierta en profecía, pues. Entonces, de alguna manera, abonarla a la política pública en materia de mensajes, en materia de que no hay condiciones para que el mundo se acabe, pues, al contrario. En materia de desarrollo también, yo documento, pues, en mis clases, en cuestiones de productividad, todavía, hay cerca de las 2/3 partes del terreno cultivable pueden incrementar, pues, la producción de grano sustantivamente. Vaya, yo pienso, a lo mejor van a decir que estoy mal, pero creo que podríamos tener fácilmente, no 7, 8, sino 15 billones de personas con la misma estructura de capital en el sector agrícola en todos los países, ¿no? Entonces, no hay espacio, pienso yo, para ese mensaje negativo, ¿no? Creo que sirve, pues, para la reflexión. Te agradezco mucho, doctor, por tu pregunta, por tu reflexión también. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, con esto entonces concluimos con este primer seminario de Economía y Finanzas del año 2022. Agradecemos al doctor David Vázquez Guzmán por sus reflexiones, por su charla, que yo creo que nos deja ahora sí que pues posibilidades, ¿no? de adentrarnos en una investigación, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Que a lo mejor tiene diferentes matices en la cabeza de cada quien, ¿no? Según Así nuestra es, así es. especialidad. Entonces, nada más, para terminar, permíteme proyectar tu constancia que te haremos llegar Gracias, te pues, agradezco. vía correo electrónico. Gracias. Y cuando se pueda, pues ya sabes que hacemos pues Sí, no te la preocupes. entrega de manera Es física. suficiente con el documento electrónico. Bueno, muy bien. Entonces, permíteme compartir. Bueno, creo que se está viendo ahí. Sí. Bueno, pues Gracias. con mucho gusto entrego esta constancia al doctor David Vázquez Guzmán por su participación como ponente con el tema titulado Ideologías subyacentes en la crisis sanitaria de 2020, efectos en la salud mental y algunos reajustes económicos en el marco de los seminarios de economía el día de hoy, 1 de abril de 2022, a través de Microsoft Teams, y firma tu servidor, Alejandro Mociño. Pues mucho gusto de tu ponencia, David, que tengas un feliz día. Toda la gente que estuvo aquí también, feliz día, muchas gracias. Muchas gracias y deseamos que la verdad nos haga libres, ¿verdad? Eso es. Exactamente. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Un feliz día. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, buenas tardes. Gracias.